Yo he titulado a mi tesis Voluntad de padecer. El artículo se lo pusieron los del Congreso, ¿verdad? O los que organizan, ¿verdad? Pero es voluntad de padecer. ¿Por qué? Porque yo la he querido ubicar en una tradición de reflexión subiriana y yacuriana. Es conocido para la gente familiarizada con la filosofía la voluntad de vivir, ¿verdad? De Schopenhauer, o voluntad de poder, que estamos a la mitad de Nietzsche, o voluntad de verdad. Tal vez el trabajo más sólido que han hecho sobre Yacuría, sobre Ignacio Yacuría, se llama Voluntad de Liberación, y es el trabajo de Héctor Samur por intentar presentar de forma sistemática la filosofía de Yacuría. Y después han habido dos trabajos importantes más de reflexión que sobre el propio Yacuría, que lo ha hecho la UCA de Nicaragua, que se han llamado Voluntad de Arraigo y Voluntad de Vivir. Pues entonces yo me quiero sumir a la tradición, ¿verdad? Desde la lejanía de la diáspora, pues yo quiero aportar también una voluntad de padecer. Y mi tesis es una propuesta de una clave de lectura para la filosofía de Ignacio Ellacuría. La tesis va por 3 puntos. Primero, es algo biográfico. Yo voy describiendo también desde la biografía de Zubiri y Yacuría cuál ha sido la relación entre ellos. También es un trabajo hermenéutico, porque yo lo que estoy buscando es una clave de lectura. La presentación sistemática de la filosofía de Yacuría ya la ha hecho Samur, y yo creo que está bien hecha. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con la clave de lectura que él propone. Y la tercera, que se puede entender la tesis, es que también es proyectiva. Es decir, tenemos que seguir pensando un proyecto truncado por la violencia. Y eso es el proyecto de Yacuría. Entonces, pues empiezo. Empiezo con una anécdota del propio Yacuría. Aranguren, que era un filósofo español y que no se puede decir que no era comprometido políticamente, Aranguren le había dicho a Yacuría: usted ha hecho de Zubiri un guerrillero. Zubiri solía decir que si la filosofía era algo, era libertad, y ante todo, libertad como liberación. Ignacio Yacuría fue un filósofo vasco salvadoreño, religioso jesuita, que murió asesinado junto a 7 hermanos y hermanas en la UCA del Salvador en el año 1989. Ellacuría, desde sus estudios de filosofía y teología, buscó siempre una filosofía que lo ayudara a comprender de mejor manera la realidad social en la cual vivía. Así, su opción filosófica solo podía ser una que diera cuenta no de problemas teóricos, sino principalmente de los grandes problemas existenciales del hombre. Y para él, como para cualquiera que se mueva con la mínima apertura en la realidad latinoamericana, el gran problema existencial no es otro que el del mal histórico, que posibilita la injusticia, la impunidad, el hambre, la violencia y la falta de esperanza. Después de una búsqueda fundamental que en sí misma merecería un detalle, un estudio a detalle, pasó desde el tomismo hasta pasar por Ortega y todo vitalismo, y al final terminó con Zubiri. Encontró en la filosofía de Javier Zubiri un sistema que le satisfizo tanto por su rigurosidad para dar cuenta de la realidad, como por las posibilidades que éste permitía para un desarrollo de una filosofía de la liberación, tan necesaria en el contexto sociohistórico de El Salvador. Ellacuría dedicó junto a Zubiri muchos años de su vida a ayudarle a éste a desarrollar su sistema, y de discípulo se convirtió prontamente en colaborador y colega en el trabajo filosófico. Ellacuría tenía un claro talento filosófico, pero a su vez tenía un talante teológico que le permitió desarrollar un trabajo amplio de análisis de realidad, reflexión social, crítica política, labor docente y propuestas sobre el carácter de la universidad en el contexto nacional. En el campo filosófico, Ellacuría quizás sea más conocido como un discípulo zubiriano, y cuya propuesta más novedosa, Filosofía de la Realidad Histórica, aparece como una radicalización de una de las dimensiones de la realidad de Zubiri. Y es que en efecto, para Ellacuría, la realidad histórica es el objeto de la filosofía, por darse dentro de ella tanto la dimensión individual como social de la realidad. Sin embargo, a mi modo de ver,
Adentrarse en el pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría únicamente desde su planteamiento en filosofía de la realidad histórica es sumamente limitado y en cierto sentido erróneo. Y es que filosofía de la realidad histórica es el desarrollo radical del realismo subiriano y sin embargo no deja de ser una prolongación de este mismo pensamiento, donde la tesis más original, que la realidad histórica es el objeto de la filosofía, es al mismo tiempo la tesis más problemática. La propuesta ellacuриana no es gratuita y su desarrollo necesitaría una justificación mucho más amplia que creemos que ni el propio Ellacuría logró concluir como hubiera querido por los múltiples compromisos de su vida. Ahora bien, filosofía de la realidad histórica consiste solo en una muestra de su desarrollo filosófico, quizá la más sistemática, aunque no la única. Sin embargo, Ellacuría fue sumamente productivo en pequeños ensayos filosóficos, a los cuales es necesario acercarse para descubrir su potencia filosófica, conocer sus propuestas y descubrir cómo la filosofía queda al alcance de muchos hombres y mujeres. Y recordaba el carácter, muchas veces olvidado, sapiencial del saber filosófico. ¿Por qué una clave de lectura? Porque filosofía de la realidad histórica deberíamos ubicarlo casi a la mitad de su producción intelectual. Antes de filosofía de la realidad histórica tendríamos que ubicar los escritos filosóficos, teológicos y políticos de juventud. Tendríamos que después ubicar filosofía de la realidad histórica. Tendríamos que ubicar otros escritos, la segunda edición de escritos filosóficos, otros escritos políticos, y vendrían los cursos universitarios, y tendríamos que ubicar todas estas obras. Al final, quedarse con filosofía de la realidad histórica es sumamente limitado, ¿verdad? Y filosofía de la realidad histórica, a mi modo de ver, no da las claves necesarias para adentrarse en su pensamiento. Mi proyecto de investigación es buscar una clave distinta para el proyecto filosófico ellacuриano, presentarla de forma sistemática y proponerla como método de ejercicio filosófico para nuestros días. Así intentaré fundamentar que una lectura de Ellacuría que coloca como centro la realidad histórica no permite dilucidar con distinción su aporte a la filosofía. Y es más, Ellacuría tenía en mente y en escritorio un proyecto más amplio que no pudo concluir por su asesinato. Mi propuesta consiste en que el método de historización de los conceptos es la clave hermenéutica para abordar el pensamiento filosófico ellacuриano. Este método consiste en 3 momentos estructurales, en donde se hará patente de forma más fuerte, aunque no única, 3 formas de comprensión del filosofar, y esto nos permitirá descubrir 3 facetas de la personalidad de Ignacio Ellacuría. Gráficamente podemos resumirlo de esta forma. Hay un momento estructural, una comprensión del filosofar y una actitud vital. En el momento estructural, es al que yo llamo fundamentalidad, yo entiendo la filosofía como un saber de las cosas, como un modo de saber o que la cosa sea. Y en este sentido, Ellacuría es netamente discipular. Ellacuría es un discípulo de Zubiri, donde en el saber de las cosas Zubiri es un maestro, ¿verdad? Eso es innegable. En el segundo momento estructural, que yo llamo criticidad, yo entiendo la filosofía como una dirección para el mundo y para la vida, u orientadora para la vida. Y en ese sentido, yo considero que Ellacuría se mueve en forma magistral. ¿Por qué? Los ensayos, los debates políticos, toda la serie de escritos que él tiene, donde va debatiendo la realidad nacional, él nos va haciendo de la filosofía una orientación para la vida. Él se vive filosóficamente. Y el tercer momento, al que yo llamo creatividad, y yo entiendo la filosofía ahí como una forma de vida, filosofía en acto, en acción cotidiana, yo propongo que Ellacuría es un modelo. Ellacuría ocupaba un lugar importante en la polis. Y eso lo demuestra lo referente que se volvió, su aporte al diálogo por una salida negociada de la guerra en El Salvador,
y al final lo demuestra también su propia muerte. Entonces, las tres formas de comprender la filosofía no son que uno filosofa en una forma de vida y no hace las otras. Son tres formas en que se puede comprender la filosofía. El mismo Zubiri, en la cita anterior que estaba en la presentación, decía: cuando hemos olvidado estas tres formas y hemos privilegiado solamente una, la inteligencia ha perdido grandes posibilidades. Ellacuría dirá que la función primordial de la filosofía es buscar la liberación, pues la filosofía siempre ha tenido que ver con el problema de la libertad. Ahora bien, la liberación es un acontecimiento vital e integral. Es primaria y fundamentalmente liberación de las necesidades básicas, del mínimo vital. Tener que comer, tener un techo sobre la cabeza y tener salud y las posibilidades de acceso a la salud. Pero también liberación de estructuras injustas, del bienestar opulento de unos pocos a costa de explotación de las mayorías populares, liberación de la mentira, del abuso del poder, liberación también metafísica, que no permite que la realidad se enriquezca y la limita a la nada que deshumaniza. Liberación, finalmente, de todo reduccionismo idealista, que deja de lado el carácter poderoso de la realidad, que nos funda, nos empuja y nos posibilita hacer la vida. Ellacuría es consciente que existen muchos y distintos saberes que contribuyen a la praxis liberadora. Hay teología de la liberación, hay socioeconomía liberadora, hay novelística liberadora, etc. Es aquí, según Ellacuría, donde la filosofía misma debe insertarse y aportar, desde su especificidad a la praxis liberadora común. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo específico de la filosofía? ¿Cuál es su función primaria? Para Ellacuría, la función primaria de la filosofía es la desideologización. Lo ideologizado es aquello que aparenta verdad aun cuando está fundamentado en la mentira. Existen distintos grados de ideologización, pero el más común es aquel que tiene por fin el encubrimiento de verdad en favor del poder del opresor. El campo de trabajo de la filosofía, ya desde su nacimiento, ha sido una búsqueda ingente por lo verdadero. Es ayudar a que la verdad salga a la luz, la verdad de la realidad, verdad real. Su aporte a la praxis liberadora es ayudar a verdadear la realidad. Ahora bien, no puede buscarse la verdad en cualquier lado. El lugar privilegiado para encontrarla será la realidad, y en particular para Ellacuría, la realidad del pobre, que historiza lo que falta y habría de poderse en el cuerpo social. Así, siguiendo a Zubiri, Ellacuría se adentra en el corazón de la realidad y discernirá en qué consiste la realidad. La filosofía es, pues, voluntad de verdad real. Sin embargo, existen muchos conceptos o teorías que enmascaran su falsedad y quieren presentarse con la categoría de esta verdad real. El trabajo de la filosofía es entonces discernir dónde está realmente esta verdad real. A la máscara la llamará Ellacuría ideologización, y al trabajo de discernimiento de la filosofía lo llamará desideologización. Sin embargo, para desideologizar es necesario contar con criterios proyectivos que nos permitan conocer desde qué filtros podemos discernir la verdad real. Es por ello que la primera parte de mi trabajo será el desarrollar tres binomios conceptuales que me permitan dar un horizonte ético al método de historización de los conceptos. Propongo humanización, deshumanización, liberación, opresión, ideología, ideologización. Y si alguien está haciendo por aquí la tesis en filosofía, lo que era un pequeño apéndice de 5 páginas se terminó en un capítulo. Entonces, presupuesto de este preámbulo. Me adentraré en el primer momento de la historización de los conceptos. Historizar es para Ellacuría sinónimo de desideologizar. Y es que solo llevando los conceptos al principio verificador de la historia, el concepto ideologizado adquirirá realidad y podrá probarse su falsedad o veracidad. Pero historizar es más que un principio de factibilidad, como diría Hinkelhammer. Historizar consiste en ser técnica propia del saber filosófico, y como técnica tiene su propio método de aplicación. El primer momento de la historización es la fundamentalidad. La búsqueda de los fundamentos permite descubrir la desfundamentación de las posiciones ideologizadas. Así,
el momento de la fundamentalidad lo dividiré en dos partes. La primera será el principio de sistematicidad. Yo sostengo que para hacer filosofía hay que tener un sistema. Y la filosofía puede dar palabra de realidad si posee un sistema que le permita al hombre encontrarse a sí mismo, realizar sus tareas históricas y dar sentido a su vida de modo suficiente. De ahí que el primer modo de fundamentalidad será la sistematicidad. El segundo principio de la fundamentalidad será la fundamentación de la realidad. La ideologización no es una burda mentira. Su poder reside en haberse enraizado en la estructura de lo real. La fundamentación permite identificar y combatir lo que pretende presentarse como fundamento real, cuando realmente es un fundamento ideologizado. La fundamentación es una discusión epistemológica y metafísica de la realidad. Cito Ellacuría. Heidegger pensaba que la nada era lo que fundamentaba la posibilidad del no, y en general de la negatividad. Por ello, quizá en vez de preguntarse por qué hay más bien ente que nada, debería haberse preguntado por qué no hay nada, no ser, no realidad, no verdad, etc., en vez de ente. La ideologización nos enfrenta con la nada con apariencia de realidad, con la falsedad con apariencia de verdad, con el no ser con apariencia de ser. En Zubiri, la ideologización podría equipararse a la poca firmeza del fundamento de la realidad. Así, puedo tener riqueza de realidades, pero poco fundamento. Lo falsificado es aquello que no está sostenido en el fundamento de lo real. Poseer voluntad de verdad real es permitir que la verdad me sugiera cómo debo orientar mi praxis. Ahora bien, si se hubiera descrito la formalidad de la voluntad de verdad real, en Ellacuría encontramos la explicitación del contenido de la formalidad, voluntad de fundamentalidad y voluntad de liberación. De ahí que fundamentalidad va de la mano con los criterios proyectivos de la primera parte. Es claro que aquí Ellacuría seguirá de cerca el planteamiento zubiriano, sobre todo el de su análisis de la inteligencia y realidad. En esto Ellacuría se refleja como prolongador del sistema zubiriano y lo convierte en el fundamento de su propio proyecto filosófico. Ellacuría asume y utiliza las tesis epistemológicas, antropológicas y metafísicas de la filosofía zubiriana para fundamentar teóricamente su concepto de praxis histórica, una praxis que da a su vez liberación. Existen otros tipos de praxis políticas que se han desarrollado en el continente, principalmente con inspiración marxista. Y es que a los ojos de Ellacuría resultan parciales y limitadas, pues dejan de lado la unidad estructural de la realidad. Por lo tanto, el primer apartado nos permite vislumbrar el carácter discipular de Ellacuría frente a Zubiri. Ellacuría transmitía al maestro en sus cursos, en sus escritos de divulgación, en sus reseñas del pensamiento zubiriano, y cuando así lo hacía, Ellacuría ejercía la filosofía como un saber de las cosas. El segundo momento de la historización de los conceptos consiste en la criticidad. En este apartado hago un recorrido por el problema del método en la filosofía, según Ellacuría, y abordo con más detalles el por qué la verificación desde la realidad histórica permite una verdad más ajustada a la realidad de las mayorías pobres. Para Ellacuría, una distinta comprensión de la historia no solo conlleva métodos hermenéuticos distintos, sino que culmina en praxis históricas distintas. Así, el decir que partimos de la historia no nos brinda late sentencia una praxis de liberación. El núcleo del segundo capítulo y de mi propuesta será presentar la historización de los conceptos como el modelo crítico ellacuриano. Ellacuría utilizó muchas veces y con resultados sumamente críticos para la realidad nacional su método de historización. Y si bien tenemos algunas pistas por el mismo Ellacuría sobre en qué consiste, cómo se aplica, en general no ha quedado nunca claro el cómo se historiza desde la visión ellacuриana. Mi intento será reconstruir el método ellacuриano, ampliándolo con el momento de fundamentalidad y el momento posterior de creatividad. El trabajo crítico de Ellacuría es realmente importante. Sin lugar a duda, Ellacuría fue más crítico que constructivo. Sus críticas en forma de ensayo, artículos de periódico, entrevistas, son testimonio de que en este modo de filosofar, Ellacuría se vivía magistralmente. Ellacuría hizo de la filosofía de Zubiri una dirección para la vida. La puso en relación con la vida de los pueblos. Para hacer de la filosofía una orientación para la vida, el método ellacuриano se llama historización.
Para adentrarme en la criticidad, utilizo 3 fuentes importantes y principales. La primera, historización del concepto de propiedad como principio de desideologización, un escrito de 1976. La segunda, historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad dividida, del 78. E historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares, de 1989. Estos escritos tienen una fuerza filosófica potente y al mismo tiempo tienen una crítica fuertísima, política y social. Solo el primer escrito fue el que hizo que quitaran la ayuda del gobierno a la UCA de El Salvador y le pusieran numerosas bombas a la universidad, ¿verdad? Era una forma de vida la filosofía. Presento también qué es lo metodológico de la historización. No puedo entrar en ello porque es demasiado largo, ¿verdad? Pero yo propongo una división. Hay criterios actitudinales, ¿verdad?, que son los que aquí propongo. Y también, bueno, la ideologización también tiene un método. Lo describo en 5 pasos. Y la historización tiene también 7 pasos. Así se historiza: una lectura de la situación del concepto, una relectura de la diaconía del concepto desde y para, diaconía, servicio, una verificación histórica desde el horizonte de la liberación, presentación de un ideal mínimo, que yo pongo las leyes del Estado, el examen de las condiciones reales, la presentación de una utopía operativa y finalmente una mediación histórica. Historizar no es únicamente un trabajo teórico, hay que hacer opción. Y hay que hacer opción por movimientos concretos, ¿no? Finalmente, el tercer momento de la desideologización será el de la creatividad. Ellacuría, si bien era un crítico feroz, no era un filósofo del martillo, que buscara destruir todo lo realizado en la realidad histórica o predicara algún tipo de primitivismo sobre la realidad. Ellacuría solía afirmar que no ha de quedar la crítica en un movimiento puramente destructivo y o endurecedor de la posición contraria. El camino debe proseguirse hacia formas más creativas que no solo digan lo que ideologizado hay en un determinado discurso, sino que logren un nuevo discurso teórico que en vez de encubrir o deformar la realidad la descubra, tanto en lo que tiene de negativo como en lo que tiene de positivo. La primera parte del tercer capítulo la dedico a presentar el papel de la utopía en el método de la liberación. E intento dar 2 posibilidades de fundamentación de la utopía desde la realidad. Esto es lo que nos permite hablar de la utopía histórica en Ignacio Ellacuría. A continuación indico el cómo la creatividad ellacuriana fue una postulación que implicaba opción, puesta al servicio de la praxis de liberación. Para Ellacuría es necesario que la historización termine en un nuevo concepto. Claro que será un concepto o teoría que ha sido verificado en la realidad histórica, un concepto que expresa en verdad la realidad. Así, para Ellacuría hay que llegar a formulaciones positivas y no meramente críticas. Este será el 4º apartado del capítulo. A mi parecer, la creatividad ellacuриana se dio en forma explícita en su propuesta de una utopía profética o histórica que consistía en 2 momentos fundamentales: la utopía del hombre viejo, hombre nuevo, y la utopía de la tierra vieja, de la tierra nueva. El lenguaje es claramente bíblico. Y sin embargo hay una tercera, la utopía del cielo nuevo y el cielo viejo. Por ser un trabajo de filosofía me dedico a las primeras 2. La primera consistiría en la renovación del hombre, condición necesaria para el anuncio de una tierra nueva. El hombre nuevo es aquel que recupera, desde su inteligente ascendiente, la dimensión estimativa del inteligir. Es decir, es aquel que permite que la realidad se actualice en él con fuerza de valor. Es pues el anuncio de una axiología real, que hace que la utopía no sea solo futuro distinto de humanización, sino primordialmente futuro distinto de personalización. La utopía real es para la persona real y concreta, ella misma, anuncio, trabajo y esperanza. Ya termino. De ahí que sea voluntad de padecer. La segunda vina
de la utopía histórica de Ellacuría consiste en el anuncio de una tierra nueva. El proyecto fundamental de esta tierra nueva es lo que Ellacuría llamó civilización de la pobreza. Quizá la civilización de la pobreza, o como también la llamaría Ellacuría, civilización del trabajo, ha tenido más eco en el estudio teológico de su obra, o sí, un poco más en la consideración ética. Sin embargo, civilización es un término sociológico, antropológico, filosófico, que Ellacuría utilizó muy consciente del alcance que podía tener. Además, pobreza no es el valor evangélico, o al menos no lo utiliza exclusivamente en ese sentido. El propio Ellacuría lo identifica con un término dialéctico, que se encuentra en contraposición con riqueza. La última parte del tercer capítulo será la propuesta de cómo la civilización de la pobreza es la historización de la figura histórica de la globalización. Y en esto Ellacuría es pionero. Esto nos permitirá dejar indicado cuál es el papel de la utopía histórica ellacuриana y cómo se nos presenta como reto para nuestro hoy. Ellacuría creía en la utopía. Era lo que lo hacía vivir con fundamento y espíritu crítico. Él vivía filosóficamente, era su forma de vida. Son testimonios sus cartas, sus diarios, sus discursos universitarios, su vida y su propia forma de morir. Y en ese sentido, no puedo dejar de ver en su existencia la filosofía como un modo de vida, como filosofía en acto. Ellacuría es realmente un modelo de amor a la sabiduría. Ahora sí termino ya. En las últimas páginas presento algunas problematizaciones o conceptos problemáticos que a mi modo de ver no deben quedar sin examen, si realmente se quiere actualizar el pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría y retomarlo para nuestra realidad histórica, que aunque ha cambiado y se ha complejizado inimaginativamente, sigue clamando en el dolor de los pobres, de los jóvenes desaparecidos, de los migrantes criminalizados, de los pueblos sometidos a narcoestados, de las urbes deshumanizadas y violentas, y de una historia de hombres y mujeres concretos que clama y lucha por un motivo para seguir esperando. Esta triada, fundamentalidad, criticidad, creatividad, creo es la clave de lectura para acercarse a la obra ellacuриana y descubrir su aporte a la filosofía. En el fondo, esta triada y de estas líneas hay una fundamental convicción. Ellacuría no filosofaba únicamente para orientar la teoría, ni solamente para orientar la praxis. En lo más profundo, él filosofaba para orientar el afecto. Vivía en la verdad que había que dejarse cargar por la realidad. No bastaba la ortoteoría, ni tampoco basta la ortopraxis, si no iba acompañada de una auténtica ortopatía. Dejarse afectar por el dolor de las mayorías pobres fue una opción. Fue realmente voluntad de padecer. Ahí reside, a mi modo de ver, el espíritu filosófico de Ignacio Ellacuría y lo convierte en un filósofo de cuerpo entero. Pues, muchas gracias. ¿Cuál fue como el interés más aparente de abordar la filosofía de Ignacio Ellacuría? O sea, como se explicaba Antonio, pues hay un interés como aparente. Pero nos vamos a parar a tomar agua. Sí. En investigar como la risa. Ya. En adentrarse en ese tema. Ya, ¿Cuál fue sí. como el interés de abordar así la filosofía? Es claro que yo tengo afectos desordenados, ¿verdad? Porque yo soy jesuita. Entonces, pero hay dos. El inconfesable y el confesable. El inconfesable fue porque antes de... ¿Ah? No, pero vamos a confesarlo porque soy transparente. El inconfesable es cuando yo empecé los estudios filosóficos en El Salvador. Yo dije, bueno, ya llegó el momento de la filosofía. Voy a agarrar a nuestro filósofo más importante, por lo menos en la compañía, ¿verdad? En El Salvador. Y fui a agarrar filosofía de la realidad histórica y no entendí nada. Es un libro pesadísimo, es un libro que no tiene un estilo redaccional muy hermoso, ¿verdad? Y es pesado y se necesita todo un bagaje intelectual y de conocimiento para abordar ese libro. Entonces no es ese libro. Y sin embargo ahí me queda la pregunta, pero este libro no es el que hace de la filosofía
el que se apasione él por la filosofía, ni hace la filosofía una forma de vivir, o no puede ser esto, era mi pregunta. ¿Verdad? Entonces, pues ahí está el primer como... Entonces, en estos años que he venido estudiando, he querido justificar el por qué no entendía aquel libro. ¿Verdad? Y ahora ya la más, tal vez como profesional, ha sido porque considero que la filosofía de Ignacio Ellacuría tiene mucha validez, que es una filosofía poderosa, y que si en él produjo a un crítico de esa envergadura, significa que en el fondo había algo mucho más profundo. Entonces el intento ha sido, la gran pregunta injuena sería, ¿qué diría Ellacuría hoy? ¿Verdad? Bueno, para saber qué diría Ellacuría hoy, hay que hacer el trabajo de qué dijo antes, ¿verdad? Y cuáles eran las líneas de su pensamiento. Ellacuría, sería ingenuo ir a buscar en Ellacuría soluciones para problemas de hoy, y aunque tiene pensamientos muy actuales, pero no, porque Ellacuría muere en el 89. Ellacuría apenas logra ver que el gobierno sandinista en Nicaragua ha caído, apenas logra ver que el muro de Berlín también ha caído, apenas no logra ver que se ha firmado la paz en El Salvador, no logra ver que se firma la paz en Guatemala, no logra ver 27 años desde que mataron a Ellacuría, el mundo ha cambiado drásticamente. Por lo tanto, no significa repetir Ellacuría, no. Hay que repetir la criticidad de Ellacuría. Y ese era el intento. Bueno, no sé qué. ¿Pero qué lugar? Una pregunta como si también brota de este padecimiento, la inquietud por abordarlo, ¿tiene que ver también con su muerte o planteando hipotéticamente que solamente nos abocáramos a su obra y no a su testimonio, tendría la misma fuerza? Claro. La muerte de Ellacuría y de los compañeros y de las mujeres que los acompañaban tiene una nota dramática, y por supuesto entonces que la hace tal vez más impactante mediáticamente. Sí, eso es cierto. Y sin embargo, como dicen también de varios teólogos, la muerte, la forma de morir de Ellacuría solo le da veracidad a su proyecto, pero no le da verdad. La verdad se lo da el esfuerzo por adentrarse en la realidad, y ahí reside la verdad. Entonces, cuando yo propongo Voluntad de Padecer, el título realmente es el culmen de todo el proyecto, de todo el trabajo. Yo empecé un trabajo sin nombre, solo buscando una clave de interpretación. Al final yo digo, todo lo que yo estoy aquí puedo resumirlo en que aquí hay voluntad de padecer, es dejarse afectar por la realidad, ¿sí? Entonces, nunca lo hice yo, o intenté no hacerlo, no intento hacerle ningún tampoco monumento funerario, pues, ¿verdad? Eso, su vida es más que mis palabras, ¿verdad? Pero hay una voluntad de padecer real, ¿verdad? Y es el esfuerzo por meterse a subir, es el esfuerzo por entenderlo, es el esfuerzo por hacer opción, ¿verdad? Claro que hay. Nada más, perdón, para continuar con el comentario, creo que no es algo escrito, digamos, una reflexión que sería difícil abordar desde el misterio de la muerte, pero yo creo que sí, o sea, también quizá no está en palabra, pero sí toca pues como algo más que no está expresado, pues, o sea, yo digo, no tanto para mediatizar, digamos, la muerte, pero yo creo que sí la nota de realidad que tiene la muerte misma, yo creo que le da otra carga, digamos, de contenido al planteamiento filosófico y también a este padecimiento efectivo que tú mencionas ahí dentro del recorrido que haces, ¿no? Entonces, yo digamos,
Sí, se me hace, bueno, me quita la pregunta porque yo creo que sí tiene una nota, pues, pero no sé si hay una palabra, pues digo, sería por la muerte misma, pues, el misterio y el mismo padecimiento, pues, que genera, ya provoca, pues, como algo que a lo mejor en palabras no alcanza como a figurar, o un artículo no alcanzará como a plasmar, ¿no? Sí, claro. En eso tal vez habría que también ponerlo guardando las grandes distancias, pero eso es lo importante a mi modo de ver, de hacer una modalización de las formas de hacer filosofía. Y Yacuría está más del lado socrático. Es aquel que está dispuesto incluso a morir, ¿verdad? Con tal de demostrar la realidad y la verdad, ¿verdad? Y sí, yo creo que también Yacuría era muy consciente de eso. Y tampoco el morir es la única forma de dar testimonio de la filosofía como una forma de vida. Otra forma de dar testimonio de la filosofía como forma de vida es un Zubiri que llora amargamente porque ya ha terminado inteligencia sentiente y descubre que por unas líneas que ha escrito, nada de lo que ha dicho antes tiene sentido o no lo puede sostener. Y entre lágrimas llora diciéndole a Carmen que él no puede publicar eso. Esa es otra forma de vivir la filosofía, ¿verdad? Y es una forma y también claro que hay una voluntad de padecer, pues. Claro, en Yacuría tal vez es como mucho más impactante esa voluntad de padecer, como lo puede ser en otros filósofos o en otros intelectuales que también han dado su vida coherentemente en lo que creían y pensaban. ¿Qué pasó? Tenemos la curiosidad de cuáles son esas líneas por las que Yo también tengo la curiosidad. Solo está la nota, es decir, que Zubiri lloraba amargamente porque lo último que había escrito, si era verdad, no podía mantener inteligencia sentiente. El que lo ayuda a salir de eso también es Yacuría, pues, y bueno, sus amigos, pues. Yacuría es el de los más cercanos, pero tampoco es así el único, pues. Pero de lo que lo ayuda a salir de eso, porque Yacuría le dice, no sea tan riguroso con usted mismo. O sea, tampoco se juega aquí la vida o la muerte, pues. Es una forma de padecer la filosofía. Es una forma de padecerla. Pues no sé. A mí me llama la atención, al final mencionabas como filosofar para orientar el afecto. Ajá. En el texto me parece. Cómo Yacuría, bueno, a través de este método, de la criticidad, de la creatividad, de todo ese fundamento que ha construido el pensamiento, está orientando pues toda como que la afectividad que hay en el fondo, donde se está cosiendo algo donde tal vez no hay palabras, ¿no? Claro. Yo creo que al menos hasta donde yo conozco a Yacuría, quizá él no hubiera usado estos términos tampoco, ¿verdad? Ni el ortopatos ni esa inteligencia tal vez es en su grado estimativo. Por lo tanto hay que buscarlo desde otro lado, ¿verdad? En esa insistencia que él busca, que él tiene por un lugar que dé verdad, y donde él hace opción, es un intento constante, porque, pongo un paréntesis, no hay que olvidar que también Yacuría es un religioso, es un teólogo y es un jesuita, ¿verdad? Y entonces claro que sabe todo este lenguaje de ordenar los afectos y cosas así, ¿verdad? Entonces, claro que lo entiende, pero habría que buscarlo más en ese esfuerzo por ese lugar que da verdad. Yacuría decía que el principio ético de realidad era el cargar con la realidad, el hacerse cargo de la realidad y encargarse de la realidad, ¿verdad? Yo creo que después los autores que han venido como reflexionando sobre esto han dicho, hay un principio que no podemos olvidar.
hay que dejarse cargar también por la realidad, ¿verdad? Y en eso estaría de acuerdo Yacuría, es darle como esa total principialidad a la realidad. Y en eso, a mi modo de ver, que es un problema teórico gruesísimo, ¿verdad? Y en eso, a mi modo de ver, está la diferencia entre Zubiri y Yacuría, ¿verdad? El modo de entender cuál es el prius, cuál es la principialidad de la realidad, ¿verdad? Y Yacuría quiere salvar el prius por una cosa, a mi modo de ver, fundamental, porque quiere salvar la realidad del pobre, quiere que no se nos pase, ¿verdad? Y por eso es tanto su insistencia en hacer énfasis en la realidad. A diferencia, tal vez, ¿verdad? Y aquí Pedro también me va a matar, ¿verdad? Pero a diferencia, tal vez, de un segundo momento de Zubiri, ¿verdad? Donde hay muchos que hacen más énfasis en la inteligencia, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que hay un matiz y una discusión interna dentro de Zubiri, ahí, ¿verdad? Y los dos tienen que... realidad es tanto contenido como realidad es tanto formalidad, ¿verdad? Pero la insistencia de Yacuría en insistir en la principialidad de la realidad, e incluso más en la principialidad de la esencia sobre la realidad, es porque quiere fundar que no se nos pase en el afecto, que no se nos pase en la inteligencia esta axiología sentiente, ¿verdad? Pues, más o menos, pues así. Está más bonito explicado ahí, ¿verdad? Y quizás no está explicado, pero... Sí, tengo una pregunta. Hasta el momento nos está así como defendiendo un poco de lo que habla este filósofo, pero en tu investigación hay algo en lo que no estés de acuerdo con él, o que no te haya parecido. Sí. Yo soy más reservado en eso porque... soy más reservado. Porque... por dos cosas. Primero, porque yo no estaba haciendo una crítica del autor. Yo estoy haciendo una crítica a los que se han acercado al autor. Y entonces proponiendo que tenemos que tener una clave distinta de interpretación. Y así ya podemos después criticar. Claro que hay cosas que no estoy de acuerdo con Yacuría. Una que sí no estoy de acuerdo es que el objeto de la filosofía sea la realidad histórica. Tiene su razón, Yacuría tiene su razón para decir eso, no es gratuita la afirmación. Pero no estoy de acuerdo, yo creo que el objeto de la filosofía es la realidad, o la verdad, si se quiere, ¿verdad? Pero no puede ser la realidad histórica, porque la realidad histórica ya es una dimensión de la realidad. Sin embargo, tiene sus razones, o sea, yo al final del trabajo afirmo que sería ingenuo o sería una mala lectura intentar buscar en Yacuría una filosofía primera, no la hay. Primero porque él está en contra de esa terminología. Había que buscar una filosofía última. Él analiza, él estudia la realidad desde su última actualización. Y eso es cuando propone la realidad histórica como objeto de la filosofía, ¿verdad? Pero bueno, después... hay cosas en que tal vez no estoy en tan desacuerdo, pero sé que no se pueden sostener. Hablar de mayorías populares. Curiosamente, lo que antes era un término para referirse a todos aquellos que eran oprimidos, hoy lo hemos cambiado por minorías explotadas o las minorías rechazadas. Y entonces ahora son grupos minoritarios. La pregunta es, ¿por qué hemos cambiado eso, verdad? Y podemos seguir sosteniendo mayorías populares o mayorías pobres. Las mayorías pobres en sí mismas son buenas, ¿verdad? ¿Eso es lo que propone Yacuría? Yo creo que no. Pero pues son términos problemáticos. Y ya dentro de la investigación es problemático civilización de la riqueza o del capital y civilización de la pobreza. Son términos problemáticos porque muchos han ido directamente que esa es la propuesta utópica de Yacuría, y eso no, a mi parecer no es cierto. La propuesta es del hombre nuevo y hombre viejo, y desde allí hay toda una revaloración de los axiológica, y ahí puede venir una civilización. Bueno, son algunos argumentos así que van. Yo más que críticas son problematizaciones, pues que puedo hacer. Eso. Algo que aprecio un poco de Yacuría es cómo
tiende a rehuir del pensamiento dicotómico. Siempre que se encuentra en oposiciones, siempre que se enfrenta a esas oposiciones, por ejemplo, de naturaleza, cultura, trata de decir, es que la historia consta de las dos cosas, ¿no? Claro. El hacer humano consta de nacerse con la naturaleza y consta de hacer cultura, ¿no? Sí. Y funciona un poco así cuando habla de la historia, ¿no? El hombre es un producto histórico o el hombre produce historia. Y lo que termina diciendo Yacuría es que las dos cosas, ¿no? Finalmente el hombre se hace con la historia. Pero ahora que hablabas, por ejemplo, de esta postura que es muy de la liberación, de la filosofía como puesta al servicio de un proyecto de liberación, me recordaba mucho una frase de Godard que decía, no podemos darle a la historia la responsabilidad de juzgar, ¿no? Siempre hemos pensado que la historia juzga y eso no es cierto. O sea, la historia no juzgó a la Santa Inquisición, no juzgó a los conquistadores en América, no juzgó a los nazis. La historia no juzga, la historia cuando mucho conserva, ¿no? Conserva como recuerdo, o si no conserva, se olvida, perdona, pero eso no es un juicio en realidad. ¿Qué nos hace pensar que la historia sí puede servir a un proyecto de liberación? ¿Qué nos hace pensar que sí podemos responsabilizarla de eso? Claro. La primer punto, yo creo que allí, en eso que vos decís, como donde siempre intenta rehuir de estas dicotomías en los términos, yo creo que también hay un elemento que a veces se pasa de alto. Yo lo llamo como un espíritu de síntesis. Y Yacuría rara vez, cuando se encuentra con dos corrientes, en general, desde filosofía hasta política, siempre va a buscar dónde pueden coincidir y siempre va a intentar buscar algún término sintético. Vitalmente esto lo manifiesta, lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Yacuría no toma opción ni por la derecha, lógicamente, ¿verdad? En El Salvador, pero tampoco toma opción por la guerrilla. Él insiste constantemente, no, busquemos diálogo, porque esta guerra nadie la va a ganar. Desde eso político, así se va usando, él lo va haciendo también en la filosofía, ¿verdad? Y tiene muchos ejemplos de eso. Entonces es un espíritu muy sintético. Y en cuanto a la historia, claro, la pregunta es qué está entendiendo por historia. Porque si la historia es el correlato de los hechos, entonces, claro, la historia no puede juzgar. Y Yacuría estaría de acuerdo con eso. La historia no es un ente abstracto. La historia no es Dios. La historia no es algo que está flotando por allá. En eso está de acuerdo Yacuría. Porque Yacuría tiene tres interlocutores importantes. Y así hay que leerlo. Tiene a Zubiri, pero tiene a Marx y tiene a Hegel. Y entonces es un conocedor increíble de Marx. Y entonces incluso cita unas cartas donde él dice, cabal este comentario, ¿verdad? No podemos pensar que la historia sea una cosa que sea la responsable de todas las desgracias nuestras, pues eso no. Pero que él está entendiendo la historia de otra manera, entiende la historia como una dimensión de la realidad. Y si quieren una respuesta así rápida, tendría que ser para Yacuría la historia de la praxis, ¿verdad? Eso fue lo que él vislumbró. La historia se va haciendo, y no solo se va haciendo, la historia es el hacer, ¿verdad? Y eso es lo que se convierte en histórico. Sí. Quizá le faltó desarrollar más ese término, ¿verdad? Pero por eso en la parte decía, el partir de que estamos partiendo, perdón la redundancia, el partir diciendo que estamos partiendo de la historia no nos da la sentencia que estamos haciendo ya una práctica de liberación. Y entonces él pone dos ejemplos. Hay un autor importante, pone en el mundo teológico, eso ya no puedo hacer yo nada, ¿verdad? Olegario González de Cardedal, que dice, él parte de una hermenéutica de la historia. ¿Pero qué es historia para Cardedal? Historia es, descubramos cómo se forjó el término, descubramos las implicaciones que ha tenido el término, descubramos también cómo fue evolucionando, bueno, y sin embargo dice, hay otra forma de entender la historia como lo hace Boff, donde la historia es la praxis, donde la historia es el hacer humano, y entonces tiene otras repercusiones para la hermenéutica. Entonces, pues, más o menos allí. Muchas gracias, Pedro. Misericordioso, por favor.
Ah. Bueno, yo creo que resulta un proyecto interesante y bien, o sea, como bien desarrollado. Me parece que es un buen aporte como para poder pensar a Yacuría y para poder pensar cuál es la fuerza que podría tener su filosofía en este momento, ¿no? Yo diría que el título que le pones, esta voluntad de padecer, implica algo muy importante, diferente al título de Samur, de voluntad de liberación, porque liberación en cierto sentido pone el acento en el proyecto. Y tú estás tratando de poner el acento, como lo dijiste, en el fundamento, en aquello que está dando fundamento al proyecto, aquello en que se sostiene, digamos, la capacidad de proyectar, no tanto en solo el proyecto y solo lo que Yacuría podría haber desarrollado de ese proyecto, sino en el hacer presente y hacer patente una cierta capacidad de proyectar, ¿no? Y creo que ahí en el fondo está algo que da como coherencia a todo lo que dijiste, pero que de alguna manera no acaba de quedar completamente explícito, a mi modo de ver, porque te pones una restricción, me parece innecesaria. Me llama la atención la frase esa con la que terminas, que entiendo que es de Yacuría, ¿no? Eso que pusiste ahí. Sí. Y lo que subrayaste ahí, obviamente con un montón de recelo teológico, o que pueda alguien recelar que por qué escribe semejante cosa, pero eso está como en la base del asunto. O sea, en Yacuría hay como una profunda fe en que no se trata meramente del mal histórico, por eso no puede acabar a martillazos la cosa, sino necesariamente de un bien histórico también, de un bien histórico que está en el mal histórico y que tiene más fuerza y más poder que el mal histórico, y que el martillo solamente sirve en la medida en que deja ver ese bien histórico. Es decir, si el martillo no es capaz de alguna manera de dejar ver el bien histórico, no tiene sentido en realidad martillar. No tendría sentido destruir, pues. Y por eso el martilleo tiene que hacerse con cuidado, tiene que hacerse con pausa, tiene que hacerse con cariño. En el fondo, como tú dices, con ortopatía. O sea, también el martillar implica un buen afecto, un afecto bien ordenado. Yo creo que eso está en la base del asunto. Y que eso es un asunto que, digamos, tal vez sea más fácil expresar, como lo expresa ahí tu frase de ahí, con las herramientas y métodos que tiene la teología para leer sus fuentes, que de pronto con lo que podrían haberse calificado como herramientas y métodos teológicos en los distintos paradigmas de filosofía que se desarrollaron en la modernidad. No sé si Yacuría, en estos momentos en que de pronto fenomenólogos franceses como Manuel Falco, así dicen, o sea, no pongamos tan clara la frontera entre las facultades, sino más bien descubramos en la teología otra manera de saber, con otras herramientas, con otras formas, que nos permiten no solo leer las fuentes reveladas, que fue el gran prejuicio, sino nos permiten leer también las fuentes históricas, y nos permiten leer también qué significa entonces pobre, qué significa entonces bien, qué significa donación. O sea, tal vez para poder descubrir el poder que está en el fondo de lo real, las herramientas más útiles tal vez no sean las del concepto filosófico tradicionalmente forjado en la modernidad, sino a lo mejor esas herramientas que pueden encontrarse en otros métodos, el teológico o el estético u otras metodologías. Eso me parece como que también interesante, ¿no? O sea, como a lo mejor, y ahorita incluso con lo que decías me parecía escuchar, ¿no? Como que dices, yo lo que quisiera recuperarle a Yacuría es esa fuerza que tiene su crítica, o la fuerza de su criticidad. Y digo, sí, pero tal vez para recuperar eso, precisamente lo que habría que recuperar es que debajo de la crítica hay una profunda fe en el bien que está haciendo realidad aún en medio del mal histórico. Yo creo que eso no descalifica a Yacuría como filósofo, pero sí lo caracteriza esencialmente. Y en ese sentido, yo diría que nos debes eso del cielo viejo y el cielo nuevo. Porque en el fondo yo creo que no se entiende su hombre viejo y su hombre nuevo, su tierra vieja y su tierra nueva, si no es precisamente por el cielo que mueve la tierra,
por el cielo que está en el fondo de la tierra, por el cielo que está haciendo que la tierra sea algo más que tierra, pues. Yo diría que ahí hay algo que sí se pide en el pensamiento y en la filosofía actual. Y que tal vez en estos momentos en que se pone más el acento en la fenomenología como descripción de fundamento, como descripción de la donación, como descripción ya no solo de lo dado, sino de la donación, no solo de lo que queda aparente, sino de lo que hace que aparezca, etc. A lo mejor Ellacuría tendría un lenguaje con el que se puede elaborar su filosofía mucho más fácilmente, o más, no si fácil, pero sí por lo menos puede ser legible para otros lectores que a lo mejor no lo hubieran leído en los años anteriores. Pero bueno, por ahí.